Dice la palabra de Dios en Santiago 2:1, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Meditemos entonces en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dios quiere que cada uno de sus hijos pueda ver la gloria de aquel que es nuestro hermano primogénito, para que podamos ser transformados por su gloria y para que también adoremos a Dios, nuestro Padre, por causa de su gloria. La gloria de Dios está muy íntimamente ligada con nuestro Señor. En el Salmo 24, versículos 7 a 10, Él es el Rey de gloria. En 1 Corintios 2, versículo 8, Él es el Señor de gloria. Y en Santiago capítulo 2 y versículo 1, Él es el glorioso Señor Jesucristo. Su Padre es el Dios de gloria. Su Padre es el Padre de gloria. Así lo llama la Escritura. Y ambos comparten una misma gloria, porque ambos son Dios. Ambos son Dios. Esta gloria que ellos comparten, la comparten desde la eternidad, desde siempre. Esta gloria la compartieron durante su vida aquí en la tierra de nuestro Señor. Y por toda la eternidad el Padre y el Hijo compartirán esa gloria. Esto lo vemos enfatizado en la oración de Jesús antes de ir al Getsemaní en Juan 17, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. También dice Él, la gloria que me diste. Jesús también habla, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria tan admirable que hemos estado mirando en la creación de Dios sobre el monte Sinaí, esa gloria tan temible que hemos visto que está entre su pueblo, esa gloria de Dios que pudo mirar el profeta Isaías, y esa gloria también del Señor que miró el profeta Ezequiel. Esa gloria es el reflejo perfecto de la excelencia del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las excelencias que podemos mirar en el Padre las podemos encontrar en nuestro Salvador. Y por eso el apóstol Juan escribió en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde podemos encontrar la gloria de Dios? En nuestro Señor Jesucristo. Porque dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. No tuvimos el tiempo de mirarlo en otra ocasión, pero lo cito ahora. Pablo también dice, Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Usted mira el rostro de Cristo, está mirando la gloria de Dios. Por eso Pablo le escribió a los Colosenses capítulo 1 versículo 15 de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible,
Por eso las palabras que ya se citaron, Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, dice una traducción. Entonces, toda la gloria de Dios la encontramos en Cristo, y todo lo que vemos en Cristo nos refleja la gloria de Dios. La gloria de Dios la podemos mirar aún en el nacimiento del Salvador, porque la gloria del Señor se les presentó a los ángeles, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y también al haber nacido se pudo decir de él: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y cuando pensamos en la gloria de Dios sobre esta tierra, sea en la creación, sea en la iglesia, sea en cada una de nuestras vidas, o sea en la persona de Jesucristo, nos podemos admirar de la gloria que hay en Él. Pero la realidad es que todo lo que podemos mirar a nuestro alrededor se queda corto. Porque Flavel, él dice, el mundo entero no es un teatro lo suficientemente grande como para mostrar la gloria de Cristo o revelar la mitad de las inescrutables riquezas que yacen escondidas en Él. Y un día vamos a mirar esa gloria y vamos a tener que adoptar las palabras de la reina de Sabá cuando ella vio a Salomón: ni aún la mitad se me había contado. Quiero pensar ahora con ustedes en la gloria de nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, en cuanto a la transfiguración, ese evento que registran Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9 y segunda de Pedro capítulo 1. Usted puede leer esos pasajes en casa, el tiempo no nos lo permite en estos momentos. Pero podemos mirar cómo el Señor Jesús en esa ocasión, Él tomó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió con ellos un monte alto para orar. Hubieron 3 ocasiones por lo menos en las que el Señor apartó a estos 3 apóstoles. En la resurrección de la hija de Jairo estaban ellos 3. ¿Qué miraron allí? Miraron la gloria de su poder. Cuando resucitó a esa niña, la gloria de su poder. Estos 3 también fueron escogidos ¿cuándo? En el monte de la transfiguración. Ellos van ahí a ver el resplandor de su gloria. Van a ver la excelencia de su manifestación. Y en tercer lugar, ¿cuándo más estos 3 discípulos fueron apartados de los demás? En el huerto del Getsemaní. Llegaron con el Señor a ese huerto y allí no miraron la gloria de su poder, allí no miraron el resplandor de su gloria, allí vieron a nuestro Señor postrarse en tierra, orar, sudar como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, al pensar en lo que Él iba a sufrir en el madero al día siguiente, y allí vieron la entrega perfecta del Señor Jesús a su Padre. Me pregunto si yo sería uno de esos 3 apóstoles. ¿Sería usted aquellos que el Señor sintió la necesidad y el deseo de apartarlos de los demás para manifestarle estas cosas tan sublimes? Su poder, su resplandor y su angustia. Y leemos que el Señor se transfiguró delante de ellos mientras oraba. Creo que fue el hermano James que mencionaba
La palabra transfigurar tiene que ver con cambiar de forma. De esta palabra, como él nos decía, proviene la palabra metamorfosis. Y esto nos hace ver cómo resalta la transformación que hubo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para desplegar la gloria de su Dios. Cristo siempre mantuvo su gloria, pero la veló. Velado en carne él vino. Pero en esos momentos él se transfiguró, él cambió de forma y él manifestó su gloria muy visiblemente. Pero ese cambio, esa metamorfosis que hubo en el Señor Jesús, él quiere que esa metamorfosis también se lleve a cabo en mi vida. Por eso Pablo escribió a los Corintios, 2 de Corintios 3:18, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Señor quiere que la gloria del Señor Jesús, su transformación que hubo aquel día y todas sus glorias, no solo ese día, transformen mi persona, transformen mi ser, no para desplegar en este mundo una autoimagen, de poder mostrar lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo deseo, sino poder más bien manifestarle a otros la gloria de Dios a través de mi persona. El apóstol Pedro, él nos hace ver que en aquel día estos 3 apóstoles y otros 2 hombres que vamos a mencionar fueron testigos oculares de su majestad. Majestad tiene que ver con grandeza, con magnificencia, con esplendor. Por eso leemos en Job 37:22, en Dios hay una majestad terrible. Y pensar que estos hombres pudieron ser testigos de su majestad. Pero note conmigo que en los evangelios aprendemos que cuando el Señor irradió su gloria, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Él se entregó constantemente a la oración, a pesar de quién era. Y en su oración, sin duda, Él se entregó constantemente a estar en la presencia de su Padre para meditar en esa gloria que es suya. Y en ese contexto fue en el que reveló su gloria. Y lo mismo tendremos que hacer usted y yo, si queremos por fe admirar y disfrutar la inefable hermosura de nuestro Dios. No puede haber una contemplación de Dios y de su gloria. No puede haber una transformación de la gloria de Dios en mi persona y yo reflejando eso en el mundo, si no entrego mi vida para que sea una vida de oración. Algo leí en estos días que me pegó muy duro. Alguien dijo, no somos más de lo que somos a solas en la presencia de Dios. Podemos hacer, podemos predicar, podemos ir allá, podemos ocuparnos, podemos estar afanados, pero al final de cuentas no somos más de lo que somos delante de la presencia de Dios. Y el Señor se entrega a la oración, y ahí es cuando Él manifiesta su gloria, y eso Él quiere que lo hagamos. Y nos preguntamos, ¿cuál habrá sido uno de los motivos por los cuales Jesús manifestó su gloria? Creo que fue para motivar a sus apóstoles, porque cuando Jesús se vaya al cielo, ¿qué va a suceder con los apóstoles? Van a sufrir terriblemente por causa del Evangelio.
van a tener que ser torturados, afligidos, perseguidos, y muchos de ellos hasta van a tener que dar su vida por causa del Evangelio. En Mateo 16, justo antes de que Mateo hable de la transfiguración de Jesús en el capítulo 17, ¿de qué habla en el capítulo 16? De tomar la cruz. De tomar la cruz. ¿Cómo iban a estar dispuestos los apóstoles a tomar su cruz? A perder sus vidas, a perder en este mundo para ganar sus almas en la gloria, viendo la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor. ¿Sí ve por qué Isaías, por qué Ezequiel vieron la gloria de Dios antes de salir a profetizar? Porque eso motiva a los hijos de Dios. Motiva a los hijos de Dios, porque la transfiguración sobre ese monte era un preludio de su reino milenario sobre esta tierra que tanto añoramos. Y esto era para motivar a ellos y para motivarnos a nosotros, que no miramos este mundo. Nosotros esperamos un mundo que aún nos espera. Y hermano, hermana, Dios quiera que usted y yo podamos estar dispuestos a sufrir todo lo que tengamos que sufrir por causa del nombre de Dios. Y que podamos recordar siempre Romanos 8:18, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Grande es su angustia esta mañana, más grande es la gloria que le espera. Seamos como el Señor. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, miró más allá, soportó la cruz. Y una constante contemplación del Cristo glorioso, del Cristo hermoso, nos motivará a darlo todo por Él. Vemos su gloria y lo único que podemos hacer es responder en devoción y entrega a Él. Lo más seguro es que yo en México y usted aquí en Colombia no será matado por causa del Evangelio. Gracias a Dios que vivimos en países donde hay esa libertad. Yo creo que en muchas ocasiones para nosotros sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio, no es sufrir físicamente, no es sufrir perdiendo nuestra vida, es sufrir por nuestra reputación, ya sea entre los incrédulos, que ellos se burlen, que ellos critiquen, que ellos señalen, que ellos rechacen porque no hacemos lo que ellos hacen, no vivimos como ellos viven, no hablamos como ellos hablan. Y tristemente, como les he comentado ya en estos días, desafortunadamente el ataque a nuestra reputación no solamente viene de los incrédulos, pero yo le quiero sugerir que muchas veces viene de los mismos creyentes. Hermanos y hermanas que por hacer lo correcto, por seguir la verdad, por no seguir la injusticia, por no querer agradar a los hombres, por no querer obedecer a Dios, son señalados. Son falsamente acusados porque quieren ser personas que defienden la gloria de Dios. Hermano, hermana, ¿estamos dispuestos a pagar este costo? Lo más fácil, lo más cómodo es ceder y ser como los incrédulos para que nadie nos diga nada. Y en las cosas de Dios ceder y mejor opinar lo que diga la mayoría. Y no decir nada, porque la mayoría lo piensa de esta manera, aunque pudiera ser flagrantemente
en desobediencia a la palabra de Dios. Dios está buscando a hombres y a mujeres, a jóvenes que sean valientes en esta mañana, que miren la gloria del Señor y estén dispuestos a sufrir lo que tengan que sufrir por Él. ¿Cómo fue el aspecto de Jesús? Su rostro resplandeció como el sol. La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Cómo fueron sus ropas? Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y también la Escritura nos dice que su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y en eso también tendríamos que considerar que aparecieron Elías y Moisés. Aparecieron en gloria y hablaban con Jesús acerca de su partida. Qué interesante, de su éxodo. Y ahí está Moisés, que redimió, que a través de Dios sacó a Israel de la esclavitud. Moisés y el éxodo de Israel y su éxodo sobre el monte, viendo la tierra prometida. Elías y su éxodo también, ¿cierto? Al ser llevado en un carro de fuego y caballos de fuego. ¿Cuál sería el éxodo de Cristo? Sufrir y morir sobre una cruz. Ahí está Moisés, él representa la ley. Ahí está Elías, él representa a los profetas. Hermanos, todas las escrituras apuntan a una sola persona, y ese es nuestro amado Señor. El 77% de la Biblia es el Antiguo Testamento. 77%. Y si usted y yo no nos habituamos a leer el Antiguo Testamento, nos estamos perdiendo 77% de lo que Dios nos dice acerca de su Hijo en su palabra. Todas las escrituras dan testimonio de Él, nos hacía ver el hermano Alejandro. Y después de que los discípulos habían sido vencidos por el sueño y habían despertado, se habían quedado dormidos. La gloria de Dios había sido manifestada y se habían quedado dormidos. Lo mismo harían en el huerto. Mientras Jesús oraba entregándose a la cruz, se quedaron dormidos. Y me lleno de tristeza en esta mañana en la presencia de Dios pensar cada momento de mi vida que soy apático e indiferente a la gloria de Dios. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Hermanos, Dios ayude a que nuestros corazones nunca sean indiferentes a la gloria de nuestro Dios. Que si nos hemos acostumbrado a estas cosas, que estos días de conferencia puedan hacer que arda nuestro corazón de nuevo para humillarnos delante del Señor y disfrutar todo lo que tiene que ver con su persona. Pedro, él habla de cómo quería hacer 3 enramadas. Yo considero que él dijo eso porque él pensaba que Jesús ya estaba para quedarse y para establecer su reino. En Zacarías capítulo 14 aprendemos que durante el milenio se va a llevar a cabo la fiesta de tabernáculos. Y Pedro dijo, pues ya es el milenio, ya vamos poniendo esas enramadas. Y de eso, dice Pedro, Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria. Ese es uno de los nombres de Dios en la Biblia. La majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios, en Hebreos 1:3, Cristo, Él es la majestad en las alturas. Hebreos 8:1 también, Dios, la majestad en los cielos. Y dice Pedro esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Quiero volver al hecho de que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Dios dice
Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Esos son los salmos. Porque en el Salmo 2, versículo 7 se profetiza de Cristo que Él es ese Hijo amado. Los salmos apuntan a Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías 42, versículo 1. Entonces Cristo está en los salmos, Cristo está en los profetas. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. ¿Dónde encontramos eso? Moisés habla en Deuteronomio 18 acerca de un profeta que Dios levantaría, y ¿qué haría el pueblo con él? Le escucharía. Nuestro Señor está en los salmos, nuestro Señor está en los profetas, nuestro Señor está en la ley. Lea el Antiguo Testamento y pregúntese qué me puede enseñar esto acerca de la gloriosa persona de Cristo Jesús. Y los discípulos, al oír la voz, cayeron sobre sus rostros y se llenaron de miedo. Y el Señor se les acercó y les dijo: levántense, no teman. Y me encantan esas palabras que leemos. Alzaron su mirada y no miraron a nadie, sino solo a Jesús. ¿Dónde está su mirada esta mañana, hermano, hermana? ¿Dónde está la mía? Puestos los ojos en Jesús. A nadie vieron, sino solo a Jesús. Mi problema es que mi vista se distrae con otras cosas. Mi problema es que mi ser encuentra atractivo en otras cosas, cuando solo Él es en todo codiciable, dice Cantares. Cuando Él solo es aquel hermoso del que habla el Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Flavel nos dice: mira a menudo a Cristo en este espejo. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Míralo con fe y no podrás sino quererlo y amarlo. Oh hermoso sol, hermosa luna, hermosas estrellas, hermosas flores, hermosas rosas, hermosos lirios y hermosas criaturas. Pero oh 10,000 veces más hermoso Señor Jesús. Por desgracia lo perjudiqué al hacer la comparación de esta manera. Flavel reconoce que se equivoca y él dice: oh negro sol y luna, pero oh hermoso Señor Jesús. Oh negras flores, negros lirios y rosas, pero oh hermoso, siempre hermoso Señor Jesús. Oh todas las cosas hermosas, negras, deformes y sin belleza, cuando están al lado del hermosísimo Señor Jesús. Oh negro cielo, pero oh hermoso Cristo. Oh ángeles negros, pero oh incomparablemente hermoso Señor Jesús. Quiero pensar en la gloria de Dios en Cristo también, no solamente en su transfiguración, pero también en cuanto a su poder. Y en sus mentes quiero que piensen en Juan capítulo 11. Estoy con el consuelo de que mi hermano Alejandro lo va a mirar con detalle. Yo no voy a poder verlo con detalle. Pero quiero, antes de llegar a pensar en la transfiguración, en la resurrección de Lázaro, en cuanto a la gloria de nuestro Señor, pensar un poco en el Evangelio de Juan en sí, que nos hace pensar en su gloria. Mateo menciona la transfiguración, Marcos la menciona, Lucas la menciona, pero Juan no la menciona. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio de Juan es una transfiguración de Jesucristo, de su gloria. Todo el Evangelio, desde Juan 1 hasta Juan 21, es
transfiguración de su gloria. Capítulos 1 a 12 de Juan es la gloria de Dios en las señales de Cristo. Capítulos 13 a 21 es la gloria de Dios en la muerte de Cristo. El Evangelio de Juan nos presenta su gloria de tantas maneras, y yo no voy a poder mencionarlas todas, pero por ejemplo 7:18, él buscaba la gloria de su Padre, no la de él. 8:50, no buscaba su gloria. 12:28, se escuchó que Dios se glorificará, y él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Si usted busque cada una de las menciones de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en el Evangelio de Juan. La gloria de Dios, y esto lo hemos tratado de explicar, a veces pensamos que es que nosotros veamos una luz, y no es así en nuestro tiempo. Un día sí veremos ese resplandor, pero muchas veces, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de la demostración de su poder. Y eso nos presenta también el Evangelio de Juan, como ya mencioné. Hay 7 manifestaciones de la gloria del poder de Dios a través de Jesús en Juan. 7 milagros. El agua convertida en vino, la sanidad del hijo de un oficial, la sanidad del paralítico y usted busque cada uno de esos 7 milagros. ¿Y cuál es el séptimo? La resurrección de Lázaro. Pareciera que hay una progresión. Pareciera que en la resurrección de Lázaro es el clímax de todos los milagros de nuestro Señor. Quiero pensar en la gloria del Señor de 2 maneras muy inesperadas en cuanto a su poder y su gloria. En primer lugar, quiero ver la gloria de Dios en una enfermedad, porque la enfermedad de Lázaro fue para la gloria de Dios. Lázaro, María y Marta eran 3 hermanos que vivían en una aldea llamada Betania, que se ubicaba muy cerca de Jerusalén. Estos 3 hermanos eran muy amados por el Señor y constantemente tuvieron el privilegio de recibirle en su casa. Y vemos a María 3 veces a los pies del Señor. Gracias a Dios por las hermanas, que aunque no predican y no enseñan, muchas veces ellas están más a los pies del Señor que uno. María está en primer lugar a los pies del Señor, aprendiendo de Él como maestro. Aprendiendo de Él como maestro. En segundo lugar, vamos a ver a María a sus pies llorando ante Él como el sumo sacerdote. Número 3, encontramos a María a los pies del Señor adorándole a Él como ¿qué? Como el Rey. Los 3 oficios de Jesucristo: maestro, como profeta, sumo sacerdote, Rey. Y María siempre está a sus pies, ya sea aprendiendo de Él, ya sea llorando delante de Él, ya sea adorándole a Él cuando ella le unge con aquel perfume. Lázaro enfermó. Sus hermanas le mandaron a decir al Señor, allá donde Él estaba, ¿cuál fue el recado? Señor, he aquí el que amas, el que amas, el que amas, está enfermo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No es la respuesta que esperábamos. Esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi tendencia, yo no puedo hablar por usted, mi tendencia pudiera ser como la de María y la de Marta, que ellas realmente estaban pensando solo en ellas y en su hermano. Y así hacemos. En nuestro dolor muchas veces pensamos en nuestro dolor, cuando el Dios que está por encima de nuestro dolor, Él ve más allá de nuestro dolor, y Él que mira su gloria, su gloria.
Al escuchar Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Esperó no un día, 2 días, para llegar al lugar donde él estaba. Pero hermanos, Jesús no necesitaba que le avisaran lo que estaba pasando. Él ya sabía desde donde estaba. Él no tenía que estar allí presente para estar en control de la situación donde él se encontraba. El Señor sabe cuál es su caso, hermano, hermana. El Señor tiene control de sus pruebas y de sus angustias. Las conoce, Él las sabe, y desde donde Él está, Él tiene el poder necesario y requerido para poder resolver lo que usted está viviendo. Y a pesar de que el Señor se demoró 2 días, nos hace pensar que el Señor no se retrasa y todo lo que Él hace es por alguna razón. Tenemos que recordar, para que no nos desesperemos, que Él no obra de acuerdo a lo que nosotros consideramos como bueno. No. Él obra en nuestras vidas no para nuestro beneficio únicamente. Sí obra para nuestro beneficio, pero ese no es su principal objetivo. Nuestras pruebas, nuestras tristezas, su objetivo principal es cambiar nuestro corazón y glorificarse a sí mismo. Entonces, en sus luchas, en sus tempestades, sí es válido pensar en lo que usted está sufriendo, pero vaya a otro nivel. Piense qué es lo que Dios quiere hacer aquí para cambiar mi corazón y mi persona. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para glorificarse a sí mismo? Y cuando entendemos eso, podemos decir como el salmista: en tu mano están mis tiempos. La gloria de Dios en la enfermedad de Lázaro. Y ahora, más extrañamente, vamos a ver la gloria de Dios en la muerte de Lázaro. María se quedó en casa, pero Marta salió a encontrarle. Y Marta le dice al Señor: Señor, si hubieses. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor yo eso? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella pensaba que tenía un plan ideal que había formulado en su mente. Si el Señor solo hubiera hecho esto, si el Señor solo hubiera hecho aquello. Y así nosotros podemos formular nuestras propias soluciones de la manera en la que Dios debería de resolver nuestros problemas. Pero la realidad es que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: tu hermano resucitará. Le afirmó eso. Ella le dice: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, pensemos por unos momentos en el yo soy. Yo soy. Este nombre de Jesús que indica que Él es Dios. Él es Dios, yo soy. En el Antiguo Testamento es Jehová el que dice yo soy. En el Nuevo Testamento Jesús es el yo soy. Eso quiere decir que ambos son un mismo Dios. Pero el título de Jesucristo, yo soy, también me indica su fidelidad y su constancia. Él no es yo fui. No. Él no es yo seré. No. Él siempre es yo soy.
en el tiempo presente y continuo. Él es el yo soy, porque Él no cambia, porque Él no cambia, Él es fiel, Él es constante. Él es el yo soy que se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Él es el yo soy que se le presentó a la mujer samaritana, el yo soy que se le presentó a sus discípulos, a los soldados que le arrestaron, a Pablo cuando se convirtió a Él. Él dice, yo soy el pan de vida. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y usted puede encontrarlas todas. Pero lo que quiero rescatar aquí principalmente es que una mujer completamente atribulada por la muerte de su hermano a quien amaba, ¿qué era lo que necesitaba? Una revelación del yo soy, del que no cambia, del que está en control de todas las cosas. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y vemos cómo encontramos la ternura de nuestro Señor, porque Jesús la vio llorando. ¿Y qué hizo Jesús? Él se estremeció en espíritu y se conmovió. Muestra la ternura y el dolor que nuestro sumo sacerdote, Él siente cuando nosotros estamos padeciendo. El Señor no es para nada indiferente a lo que usted y yo padecemos. Aun cuando Él está obrando en nuestras vidas, no enfocándose en nosotros, sino enfocándose en Él, Él es tierno, Él es compasivo. Por eso leemos en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso encontramos en Santiago, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hebreos 4:15, se compadece Él de nuestras debilidades. Y este mismo Señor de gloria en Isaías 53:3, Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el Señor preguntó en cuanto a Lázaro, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y enseguida leemos uno de los versículos más sobresalientes de la Biblia. Jesús lloró. Había llorado con María, ahora lloraba por la muerte de Lázaro. Podemos encontrar al Señor Jesucristo por lo menos en 3 ocasiones llorando en la Biblia. Lo encontramos llorando frente a la tumba de una persona, de Lázaro. Lo encontramos llorando al entrar a la ciudad de Jerusalén. Lloró por una persona, lloró por una ciudad. Y Hebreos capítulo 5 creo que se refiere al huerto del Getsemaní. El Señor lloró con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? Al pensar en toda la humanidad. Si ve la ternura y la compasión de nuestro Señor, llora por una persona, llora por una ciudad, llora por todas las personas de este mundo. Jesús lloró. Él es sensible, Él es compasivo. Pero hermano, hermana, en San José del Oriente, a pesar de que Él es tierno y compasivo y sensible, Él quiere que reconozcamos lo siguiente: que sean los triunfos en mi vida o sean los fracasos de mi vida, nuestra vida no se centra en nosotros, sino se centra en Él, en Él.
No juzgue a Dios por lo que usted vive en su vida. Los triunfos no quieren decir que Dios es bueno y que los fracasos han negado que Él es bueno. Dios es bueno siempre. En los triunfos y en los fracasos, en las sonrisas y en las lágrimas, en el cumpleaños y en el velorio, en los días de sanidad y en los días de enfermedad. Él es el Señor tan bueno y fiel. Y el Señor mandó que quitaran la piedra. Marta, que dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y aquí está lo que queremos enfatizar. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios. ¿Fue ver una luz? ¿Fue ver un resplandor? No. Fue ver su poder. Cada vez que usted ve el poder de Dios, cada día de su vida, usted está mirando esa gloria de la que hemos estado hablando. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra de la tumba y Jesús clamó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro milagrosamente resucitó. Ese día vieron la gloria de Dios en el poder de Cristo. Y nosotros también vemos la gloria de Dios en el poder de Cristo de muchísimas maneras. El problema conmigo, no sé usted, el problema conmigo es que muchas veces veo las nubes negras, las olas intimidantes, las aguas torrenciales, los vientos violentos, en vez de poner los ojos en Jesús. El Señor quiere que en esas circunstancias más bien veamos la gloria de Dios a través de nuestro Señor y ver su poder que Él despliega en nuestras vidas a pesar de nuestras aflicciones. Las enfermedades, las muertes, toda angustia son causa, ¿verdad?, de gran dolor y de congoja. Pero con la guía de nuestro Señor tenemos que siempre, no importa qué tan difícil sea la circunstancia, siempre buscar la gloria de Dios, aún en las noches más oscuras. Aún cuando las aguas nos anegan, aún cuando la almohada se empapa de lágrimas, no veamos lo grande que es nuestra dificultad, veamos lo grande que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dijo Flavel, entre más oscura la noche, más brilla Jesús. Santiago 2:1, nuestro glorioso Señor Jesucristo.